Por años se ha dicho que hay un conflicto entre ciencia y fe. Para algunos ateos y religiosos, ninguno de los dos pueden ser compatibles. Mire, tiene dos opciones: aceptar la realidad científica o creer en ángeles y vivir en un mundo de fantasía. El argumento surge, en parte, cómo en la historia de la humanidad la Iglesia ha reaccionado violentamente a descubrimientos y teorías científicas muy populares. Pero también en años recientes han habido científicos y escritores ateos que han argumentado que la religión y la ciencia son incompatibles. Por tal razón, no deberían haber religiosos en este campo del conocimiento. O los religiosos deberían dejar a un lado sus creencias cuando están haciendo trabajos de investigación científica. A finales de los 80, el biólogo Edward O. Wilson, en su libro Conciencia de la Unidad del Conocimiento, indicó que en el futuro habrá una explicación científica para todas las preguntas del ser humano, inclusive aquellas existenciales, como quiénes somos y para qué estamos aquí. El cine de Hollywood ha contado con películas que abordan este tema entre supuesto conflicto entre fe y ciencia. Una de ellas lo fue la película estrenada en el año 1997 titulada Contacto. En los 90, Hollywood produjo varias películas de extraterrestres o encuentros cercanos de tercer tipo. Algunas de estas películas fueron de terror, otros thrillers, comedia o grandes blockbusters de veranos como lo fue El Día de la Independencia. La famosa casa productora de películas, Warner Bros., aprovechó esta atracción del público por este tipo de temas y compró los derechos de un libro de ficción de nombre Contacto. A diferencia de algunas de estas películas que acabamos de mencionar, Contacto se clasifica como un filme de ciencia ficción, pero con elementos más dramáticos, suspenso político y realista. La novela Contacto fue escrito por el astrónomo y comunicador Carl Sagan. Este escritor desde niño leía novelas de ciencia ficción y fantasía, pero ya de adulto estaba muy interesado en comunicar la ciencia a un público en general. Este comunicador y astrónomo se consideraba agnóstico y no ateo. Él estaba abierto a la idea de que existiera un Dios, pero no necesariamente como lo presentan las religiones más populares. Lo que sí creía era en la vida inteligente en otro planeta. Wouldn't it be lovely to make contact with another civilization that has arisen and evolved independently? Well, one thing you'd have to do first is to be sure you can understand the message. Why should we expect that beings that are very different, evolved in a different place, different period of time for their evolution, should be able to send us a message that we can understand? La primera vez que escribe Contacto, él lo hace como un libreto para cine, junto a su esposa Anne Druyan, pero posteriormente lo hace como una novela de ficción que fue publicada en el año 1985, aunque algunas personas indican que su esposa también colaboró en la novela. Tanto el libro como la película tienen como protagonista a la doctora Ellie Arroway, una brillante astróloga que desde muy pequeña muestra pasión por las ciencias. Ellie dedica su vida a buscar señal de vida inteligente fuera del planeta Tierra. La trama principal de esta historia es cuando ella hace contacto con una señal que proviene de la estrella Vega. La señal contiene información extraterrestre de cómo formar un tipo de transporte que permita a los humanos llegar hasta la estrella Vega y hacer contacto con otras vidas. Este descubrimiento es noticia mundial. Ellie se verá atrapada entre su hallazgo científico y el gobierno
que intenta de controlar este hallazgo y manipular la información, con el fin de no provocar un caos en la humanidad. Una de las ideas principales de la novela de Sagan era buscar la reconciliación entre la fe y la ciencia. Warner Brothers se dispuso a realizar este filme, lo que le trajo varias controversias antes y después de la filmación. Una de ellas fue con el famoso y reconocido director Francis Ford Coppola, quien demandó a Carl Sagan y Warner Brothers indicando que la idea de esta historia no solamente era de Sagan, sino también de él, y que su intención era llevarlo a la televisión como una miniserie, pero la demanda no llegó a ningún lado. También el filme recibió críticas por parte del gobierno de los Estados Unidos al director del filme por utilizar y manipular pietajes del presidente Bill Clinton, como si estuviera hablando acerca del descubrimiento de vida en otro planeta, cuando esos pietajes eran relacionados a otros eventos en la vida política de Clinton. Good afternoon. I'm glad to be joined by my Science and Technology advisor. This is the product of years of exploration by some of the world's most distinguished scientists. Warner Brothers consideró algunos directores para este proyecto. Entre ellos estaba George Miller, famoso por la serie de Mad Max, y el director Roland Hofe, quien dirigió el filme La Misión. Al final, los productores deciden entregar el proyecto al experimentado y exitoso director Robert Zemeckis, muy conocido por filmes como Forrest Gump y la trilogía de Regreso al Futuro. El filme se estrenó en el verano del 1997, con un relativo éxito tanto en los Estados Unidos y fuera del país. Hoy en día el filme no necesariamente se toma como uno en serio y dramático, sino como un buen filme de ciencia ficción y thriller político, que cumple con su propósito. En parte gracias al buen trabajo de Jodie Foster en el papel de Ellie y a la dirección técnica de Robert, que siempre se ha destacado en balancear bien la historia que está contando con la calidad técnica, y en el caso de este filme con la buena mezcla de sonido y efectos especiales. Para darle más realismo a este filme, el mismo se filmó en varios lugares donde habían satélites que fueron construidos con el fin de contactar vida en otro planeta. Estos lugares fueron el Observatorio en Arecibo en Puerto Rico y el Observatorio en Nuevo México de nombre Janskin's Very Large Array. También, como había mencionado anteriormente, el director utilizó pietajes del actual presidente de los Estados Unidos en ese momento, Bill Clinton. Robert decidió dirigir este filme porque la misma presenta una historia entre dos personas muy opuestas que se aman y se valoran, a pesar de sus diferencias. Al mismo tiempo, tenemos una historia grande acerca del primer contacto de los seres humanos con vida fuera del planeta Tierra y las implicaciones que tienen para la humanidad este descubrimiento. Y al igual que la tesis de la novela Contacto, él quería que esta versión de cine trajera una reconciliación entre ciencia y fe, y ver cómo ambas pueden llevar a la verdad y cómo pueden colaborar. La tesis de esta historia está muy clara en la película, y el director utiliza la relación de Ellie y Palmer para llevarla a cabo. Ellie, interpretada por Jodie Foster, es una mujer científica apasionada por su trabajo, enfocada, de convicciones fuertes y que necesita investigación y evidencias para luego creer. Ella está muy clara de no creer en Dios. Por otro lado, Palmer Josh, interpretado por Matthew McConaughey, un teólogo cristiano y escritor famoso que confronta a sus lectores señalando que a pesar de que vivimos en un mundo de avances científicos, todavía la ciencia no ha podido resolver muchos de los problemas que tiene el ser humano. The question that I'm asking is this: are we happier as a human race? Is the world fundamentally a better place because of science and technology?
Es en el segundo y tercer acto de este filme donde vemos más claramente la tensión entre fe y ciencia. Miss, we know nothing of these creatures' values. The fact of the matter is we don't even know whether they believe in God. What I meant to say is that the message was written in the language of science. Now, if it had been religious in nature, it should have taken on the form of a burning bush or a big booming voice from the sky. But a voice from the sky is exactly what you found, Dr. Arroway. Lo vemos en el diálogo clave entre Ellie y Palmer, donde ella está convencida de que no existe un Dios porque no hay evidencias claras de su existencia. También lo vemos en la escena donde es interrogada por la Junta Internacional, donde va a ser considerada como la candidata para hacer contacto real con esta raza extraterrestre sumamente inteligente. Una de las razones principales por la cual fue rechazada es porque ella no creía en Dios. Do you believe in God, Dr. Arroway? As a scientist, I rely on empirical evidence, and in this matter, I don't believe that there is data either way. Sin embargo, es también a mediados de este segundo y tercer acto donde Ellie se está dando cuenta que no todo debe tener una explicación científica o racional. Did you love your father? What? Your dad, did you love him? Yes, very much. Prove it. La pregunta de Palmer es clave en el filme porque precisamente muestra no todo se puede probar con métodos científicos o observaciones, especialmente aquellas más trascendentes, como lo es Dios. Y también lo vemos después de tener ese contacto cercano del tercer tipo y ser confrontada por el Congreso de los Estados Unidos, donde no puede probar a ciencia cierta que hizo contacto con una civilización alienígena, pero tiene fe de que el evento sí sucedió. I had an experience. I can't prove it. I can't even explain it. But everything that I know as a human being, everything that I am tells me that it was real. Vemos que al final Ellie cambia. Ahora entiende que se puede creer en algo sin llegar a tener una comprobación científica. Tanto en el pasado como en el presente, en el campo de la ciencia, ha tenido una cantidad de científicos que abrazan la religión y la creencia de un Dios, entre ellas la cristiana. Y la realidad es que no hay tal conflicto entre ciencia y fe. Como dijo un escritor relacionado a este tema, la fe y la ciencia no son contradictorias ni mutuamente excluyentes. La vida es a la vez física y espiritual. La doctora Alejandra Picconi, una científica viróloga de Argentina, comentó para el periódico Clarín que a medida que fue conociendo más de biología, más se convencía de la existencia de un ser supremo. Así reconoció que su vocación científica fortaleció su fe católica. La Biblia señala que el conocimiento y la sabiduría provienen de Dios. Sería un error que aquellos que profesan creer en Él dejen a un lado sus creencias mientras investigan y estudian el mundo que Él ha creado. Él ha provisto su creación a la humanidad para que contribuyan positivamente al mundo y reconozcan de que solo hay un Dios. Este supuesto conflicto entre ciencia y fe no solamente ha sido propuesto por famosos ateos, también veremos que hay personas de fe que ven la ciencia como un enemigo. Para hablar de este tema, utilizaré el excelente filme estrenado en el año 1960, La herencia del viento. Now these scientists have had their chance. Are these the kind of people that you want talking to your God for you?